tienen mucho para decir sobre los testigos del Jehová. ¿Qué es los testigos? ¿Un culto? ¿Una religión? ¿De qué estamos hablando? Bueno, vamos a compartir ahora este informe de Rolando Grani allí en GPS para dar cuenta de las características que tiene esta religión, este culto y particularmente cómo funcionan aquí en la Argentina. Primero fue la noticia. Pablo Albarracín, 38 años, sobrevivió a 5 tiros, uno en la cabeza, y se encuentra en coma desde hace 14 días. Necesita una transfusión de sangre, pero un documento firmado por él con anterioridad lo impide. Pablo es testigo de Jehová. Luego vino la disputa. El padre y la esposa del testigo de Jehová se enfrentaron por un escrito que este firmó en 2008, donde rechazaba las transfusiones de sangre. En el caso de los testigos de Jehová, lo que creen es que como en la sangre está la vida, está casi como la identidad de la persona. Si yo te transfundo mi sangre, estoy pasándote algo que no te puedo pasar porque es solo mío, ¿no? Entonces, por eso digo que es un error de interpretación. Más tarde, el debate. Este pibe se salvó de casualidad. Pablo está en esas condiciones por los delincuentes, no por los testigos de Jehová. Casi que fue se por culpa muere de por los los testigos de delincuentes. Jehová. ¿Cómo se puede seguir creyendo en una secta que construyó una casa para la resurrección de Abraham? Abraham nunca apareció. ¿Cómo se puede seguir siendo fiel a ese disparate? Por fin llegó la ley. La Corte Suprema de Justicia no dio lugar al recurso planteado por el padre del joven y decidió respetar por sobre el derecho a la vida la voluntad del paciente de no recibir transfusión de sangre. Y hasta hubo un final feliz. Empezó a mejorar, empezó a salir adelante, después despertó, cuando despertó fue una alegría inmensa. Pablo, después de 40 días de riesgo mortal, fue dado de alta. Pero el calvario de Pablo Albarracini no fue un caso más de inseguridad. Puso en debate a una religión cerrada, de la que poco se sabe. Hasta hace unos años los testigos de Jehová no aceptaban ni las vacunas ni el servicio militar. Hoy rechazan las transfusiones de sangre y la bandera, pero estos serían detalles de color frente a otras denuncias mucho más graves que se conocen en todo el mundo sobre esta religión que tiene mucho de fundamentalismo, millones de adeptos y sobre todo una importante fascinación por el dinero. Los testigos de Jehová son una secta. Su certeza del fin del mundo sirve de coartada para hacer dinero y quedarse con propiedades de gente desesperada. ¿Por qué esconden los miles de casos de abusos sexuales de niños que cometen sus fieles? ¿Por qué fracasaron tantas veces en sus profecías y nunca lo reconocen? ¿Son testigos de Jehová o fanáticos de Jehová? Vos dejás todo lo que significa vivir en este tiempo porque pensás que en el futuro vas a tener una vida eterna. Jehová es uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que siempre lo que aparece en este tipo de sectas es una cierta deificación del fundador. Son grandes adiestradores o domesticadores de mentes. El primer clic que sentí en mi vida fue cuando quise hacer un curso de marketing y me di cuenta que sabía todo. En los últimos meses, y a partir del debate que generó el caso de Pablo Albarracini, nos llegaron cientos de correos electrónicos de gente que denunciaba haber sido estafada afectiva o económicamente por los testigos de Jehová. De todos esos casos elegimos algunos y escuchamos sus historias. En realidad no entré, nací adentro. O sea, me criaron como el testigo de Jehová. Rutis de Petris se crió entre testigos de Jehová. A Roberta Aldini, su marido casi la mata a golpes porque no quiso ser más testigo de Jehová. Porque yo no quería ir al salón. Yo te voy a mostrar cómo son las cosas, trompada a trompada, me tira al piso, agarro un cuchillo de cocina y me lo pone en el cuello. Yo dije, bueno, está bien, está bien. Digo, está bien, son los demonios, entonces no me hizo nada. Y si no le decía así, yo no estaba acá. Orlando Gómez denuncia que los testigos de Jehová le quitaron una casa con la excusa del fin del mundo. Había fallecido mi papá y mi hermano en el año 84 y luego en el 86 falleció mi papá. Mi papá había ingresado con mi mamá a esta secta y fue el detonante de la muerte de mi papá, el que los líderes de la secta, los ancianos, le propongan a mi mamá que ceda un inmueble que tenía mi papá, que era un taller, para hacer un salón del reino, debido a que estábamos en los últimos días. Ellos en esa época, en los años 80, decían que el texto
de Mateo 24:34, si no me equivoco, decía que esta generación no pasará. Y lo apoyaban con un salmo, el Salmo 90:10, que decía que una generación vive hasta los 70, 80 años. Todo era indirectamente decir que no llegábamos al año 2000, que iba a venir el fin del mundo antes del año 2000. ¿Qué tienen que ver los salmos del fin del mundo con el taller de tu viejo? Estábamos en el fin del mundo, había que construir más salones para captar más personas. ¿Esto en qué año fue? En el año 1986. Pero, ¿tu viejo donó el taller? No, mi viejo no donó nada. Mi viejo estudió meses con los Testigos de Jehová y por pobre se murió de cáncer. ¿Y tu vieja fue la que lo dona después? Cuando muere mi papá, entra en sucesión. Entonces, ahí lo teníamos que dividir entre mi mamá y yo, esa propiedad. Y ese fue el gran problema. En ese momento tenía 14 años. No se podía hacer hasta que no cumpla la mayoría de edad. Y bueno, igual ellos entraron, ellos se instalaron a construir, a modificarlo, no construyeron porque ya estaba construido. En ese interín ellos derriban una propiedad que estaba delante de ese taller, que yo no estaba de acuerdo, ¿entendés? Ya avanzan sobre una propiedad de Sobre una ustedes. propiedad para hacer un estacionamiento. Arrasaron con esa propiedad. Mi mamá les dio autorización. Yo tenía 16 años, aparte era el bombardeo psicológico. Ellos dicen espiritual, que se viene el fin del mundo. ¿Cómo vas a negarte a una obra divina, a una misión divina? Esto te inspira. Aparte es tu papá el que quería. Mi papá, yo nunca le escuché a mi papá, que quería jugar con mis sentimientos. Eso me chocaba, ¿entendés? Y lo toleré, obviamente, porque también yo creía que se venía el fin del mundo, que venía el Armagedón. Difícilmente hay una puerta en América. ¿Tenían fecha del Armagedón? A veces sí, a través del tiempo fue cambiando las fechas. Iba a ser en 1914, en el 19, en el 35, en el 75. La van corriendo como la zanahoria al burro. Claro, exactamente. Y después antes del 2000, pero no se decía cuándo, porque supuestamente la generación que vio la Primera Guerra Mundial iba a ver también el fin. Bueno, ya de la generación que vio la Primera Guerra Mundial, Se murieron casi todos. esa profecía no se cumplió, entonces recibieron ellos una nueva luz, son los ángeles que se le dicen... A que corrigen las profecías Claro, cerradas. que le dicen que en realidad lo que querían decir era esto otro. También dijo que una de las señales de que Cristo estuviera espiritualmente presente sería que la ira de Dios se derramaría sobre todo hombre. Y eso no pasó. Entonces se preguntó qué estaba pasando con sus profecías. Más tarde profetizó que los cristianos serían arrebatados de la tierra en 1910 y que el fin del mundo ocurriría en 1914, fecha en la que Cristo establecería su reino. Charles Taze Russell murió en 1916 sin ver ninguna de sus profecías hechas realidad. Murió desilusionado. Yo me metí, me bauticé a los 16 años y terminé creyendo. Una cosa es creer en el Armagedón y otra cosa es ver cuando te avanzan sobre una propiedad y te tiran una pared de tu casa. Imagínate que yo tenía un trauma, acababa de perder a mi viejo y a mi hermano, un pibe de 14 años. ¿Qué le pasó a tu hermano? Tuvo un accidente de tránsito yendo al colegio, se cayó del colectivo, ni lo pisó el colectivo, se desnucó y tuvo un segundo paro cardíaco, falleció, yendo al hospital. Y bueno, eso destruyó totalmente nuestras familias. Pero bien, pero míralo de otro punto de vista. Ustedes eran una familia atravesada por la desgracia. Se muere un adolescente, tu viejo se muere de cáncer. ¿Era necesario ir y arrebatarle dos propiedades? Realmente, no, yo no entendía. En lugar de ayudarlo, digo. La idea era, bueno, mi mamá se sintió como que fue una misión divina. Por más que viniera el fin del mundo, digo. Aparte, le ayudaban a dejar de fumar. Hay cosas positivas también. Perder un par de casas para dejar de fumar. Claro. ¿El templo se construyó? Se construyó. ¿Dónde es esto? Esto es en Avellaneda. Cerca del shopping de Avellaneda, 12 cuadras más o menos. ¿Sigue estando todavía? En febrero se fueron, porque yo hice un escándalo en internet y hasta envié cartas a mis vecinos contándoles mi experiencia. ¿A nombre de quién está? Está a nombre de la sociedad Watchtower. Watchtower es en todo el mundo el nombre que recibe la sociedad que administra los bienes de los Testigos de Jehová. Su nombre proviene del inmenso cuartel central de los Testigos de Jehová en New York. Te pidieron la propiedad a vos y a tu vieja en nombre del fin del mundo. El fin del mundo no vino. ¿No te la devolvieron? No me la devolvieron, obvio.
Fueron 9 años que tardaron en construir ese salón. Ellos dijeron que le iban a hacer en 3, pero tardaron 9 años porque la sociedad no quiso ayudarlos porque no estaba a nombre de ella. O sea, ellos sabían que estaban en un inmueble en sucesión. ¿Y por qué se arriesgaron entonces? ¿Por qué es tan... marca tanto esta cuestión del fin del mundo? Es lo principal. ¿Quién tiene autoridad para explicarte cuándo es el fin del mundo? Creo que tiene que ver con que una secta no se mide por lo que vos pensás, sino por lo que vos sentís. Varias veces quisimos comunicarnos con voceros autorizados de los Testigos de Jehová en Argentina, pero declinaron darnos una entrevista. Para escuchar sus argumentos, entonces, fuimos a uno de los salones del reino con una cámara oculta. Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De mujer, María? ¿Trajeron la Biblia? ¿Tienen Biblia? No. No, ahora no traje. A ver si te consigo una. Bueno. La Biblia no es complicada. Es práctica. Igual cosa que capaz que yo no te lo puedo contestar ahora, si vos me preguntás, todo se contesta después. A través del tiempo se contesta todo. Claro. Todo. Bueno, entonces empezamos por el capítulo 1. Sí. Es posible que la enfermedad, la muerte de un familiar o un amigo le estén causando mucha angustia. Quizás te pregunte, ¿es esto lo que Dios quería para mí y para el resto de la humanidad? ¿Dónde puedo encontrar ayuda para superar mis problemas? ¿Habrá algún día paz en la tierra? Pues bien, la Biblia da respuestas satisfactorias. No se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas con la encima oirán su voz y saldrán. En otras palabras, estas son promesas de Cristo, dijo esto, ¿no es cierto? Que va a haber resurrección. ¿Qué quiere decir que la gente va a salir? Que van a ser levantados los muertos, sí, van a ser resucitados. ¿Uno lo va a ver? Que la gente... Sí, va a poder. Bueno. Pongámonos del otro lado. ¿Qué tienen de bueno? Algo de bueno tienen que tener. Para mí son grandes adiestradores, ¿no es cierto? O muchos dicen educadores. No, para mí grandes adiestradores o domesticadores de mentes, de cabezas. Eso sí. A veces lo que hacen las sectas, que son grupos pequeños que dan una contención que a veces las grandes comunidades no pueden brindar, ¿no? Entonces, eso es lo positivo, porque bueno, le dan una contención real a la persona, pero esa contención termina siendo también una especie de trampa, porque la persona no puede salirse con libertad de ese espacio. ¿Por qué? Porque quedó como presa, primero psicológicamente, y después por cierto tipo de presiones que, bueno, si te salís, no sabes qué te va a pasar, o digamos, qué castigo vas a recibir. Para algo que sirve muchísimo es para administrar y para mentir. Jessica está convencida de que salvó a su hijo de una religión rígida, pero tal vez lo estaba salvando de algo peor. En internet abundan las denuncias de abusos sexuales perpetrados por testigos de Jehová con el silencio cómplice de los ancianos de la congregación. Eso me dolió mucho, pero eso me lo tuve que callar. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque si yo le decía a mi mamá me iba a dar una paliza, pero no se iba a enojar con el anciano. Oh, no, él es un hombre de Dios. La política de silencio y negación que tuvieron los testigos de Jehová frente a los abusos sexuales cometidos en sus congregaciones no fue muy diferente de la que tuvo por años la Iglesia Católica frente a los abusos que cometían los sacerdotes. Esconderlos, negarlos, negarse a que lleguen a la justicia, pensar que alcanzaba con el castigo de la propia congregación y no el castigo humano. En verdad, detrás de todo esto lo que se escondía es el temor al escándalo. Son millones de personas en el mundo las que siguen los preceptos de los testigos de Jehová y además hablábamos con nuestros invitados respecto del informe y de, bueno, la gran cantidad, por ejemplo, de productos que hay para poder estimular el formar parte de este clan.
Muy bueno el informe porque además nos pone en escena esta gente que te golpea la puerta, que toca un timbre, que están bien vestidos de traje y quieren brindarte la palabra de Dios o la palabra de Jehová. Parte de quienes están acá sentados le abrieron esa puerta alguna vez en su vida y allí lo contaban. El caso de Orlando es terrible, ¿no? Orlando, te dejaron sin tu casa, sin el taller de tu papá, sin bienes directamente. No, quedé con bienes porque yo a los 21 años peleé por en realidad, nosotros vivíamos en otra propiedad con mi mamá y cuando falleció mi papá, esa propiedad que constaba con 12 inmuebles, era el lugar de trabajo de él, porque él tenía un aserradero con empleados, pero bueno, con su problema de salud lo liquidó todo y luego falleció. Luego mi mamá, impulsada por los ancianos, hace esa obra, o le cede los derechos allí. Ustedes deben ver a un testigo de Jehová y no deben querer ni ver, ¿no? Pablo, Roberta, ¿no? No, yo en mi caso personal no tengo nada contra los testigos. Son adeptos a un grupo peligroso, a mi entender, porque lo que siempre hay que separar que es una secta y que es una secta destructiva. A ver, vamos a decir que los testigos de Jehová en la Argentina son religión, no están inscritos en el registro de culto. En nuestra ley actual, cualquier persona que quiera hacer un culto va, se inscribe y es un culto. No hay un control, no es que vos podés decir, este es bueno, este es malo. Hoy en día están todos metidos dentro de la misma bolsa. Gente que por ahí quiere hacer algo por el prójimo y gente que utiliza técnicas de coerción y manipulación para sacarle los bienes, para captarlo y utilizarlo, explotarlo laboralmente, utilizar a toda su familia. Ahí se desvirtuó la religión. Claro, es que acá no estamos en contra de las libertades. ¿Cómo podés estar con una religión, tener buenos modales? Porque recién lo discutíamos acá, inclusive hay posiciones encontradas. Tenemos nosotros con ellos y ellos con nosotros. Claro. Valores, determinadas cuestiones. El tema es cuando ya empieza a cruzarse el dinero, los bienes, las prácticas de querer aislarte de tu familia. Es que los testigos de Jehová no saben que están siendo manipulados. O sea, los miembros de la congregación no saben, no se dan cuenta de que están siendo manipulados por un monstruo, por un pulpo, que es una organización muy grande dirigida desde los Estados Unidos. Los que manejan todo son los miembros del cuerpo gobernante. Cuando un testigo viene a mi casa, yo lo veo que es una víctima más, como fui yo víctima de ellos. Yo incluso conozco gente, sé que hay gente muy buena ahí, pero lamentablemente no entienden que están siendo parte de un negocio. Son víctimas. Sí. ¿Qué perdiste vos, Roberta? Yo que perdí, bueno, perdí primero años ahí, yo estuve 20 años siendo testigo de Jehová. Perdí mi familia. Yo también, amigos, no solo mi propiedad. Directamente de los testigos de Jehová, cosas económicas, no fue como en el caso de Orlando, pero sí te exigen cada vez más y más y más dinero. Ellos no tienen ni siquiera un diezmo, les tenés que dar todo. ¿Cómo les tenés que dar todo? ¿Cómo sería eso? Claro, porque ellos te dicen que Dios ama al dador alegre y que uno no tiene que ser materialista. Entonces, uno también puede honrar a Jehová con sus cosas valiosas. Son todas palabras de ellos. Sutilmente. Es decir, joyas, cadenitas de oro, propiedades, lo que tengas de valor. Fideicomisos. Claro, Exacto. porque este mundo va a pasar, pero la organización es la que se encarga de proveer ese alimento y qué mejor que darles a ellos estos recursos para seguir con la obra. ¿Y eso son obras de bien? Digo, qué sé yo, hacen caridad, construyen comedores. No. No sé, pregunto, desde el desconocimiento total. La obra en realidad es una obra gratuita que efectúan los testigos de Jehová cuando van de puerta en puerta, buscando más, en realidad, clientes de esta organización. Ellos buscan a las ovejas perdidas de Cristo, pero lo que en realidad están buscando ellos sin saberlo son clientes. Claro. Pablo, te estás riendo con cada expresión de Roberta. No, es que la realidad es que esto es el ABC de sectas destructivas, o sea, técnicas de manipulación, de coerción, técnicas de marketing para captar, adiestramiento de las personas. Lo peor que hay que destacar es que nadie está en contra de nadie acá. Nosotros vamos contra las técnicas peligrosas. ¿Cuáles son? Inducción al suicidio. Tengo un montón de casos en nuestro grupo,
gente que se ha suicidado por perder contacto con su familia. Tengo gente que hace más de 20, 25 años que no ve a su familia. Tengo un caso de un chico de zona sur que se tiró abajo del tren porque se enamoró. Cometió el gran error para los testigos de Jehová, que es enamorarse de una chica de afuera de la secta. O sea, vos no podés formar una familia con alguien que no forma parte de... No se recomienda, ¿no? No se recomienda con es que te sacan potencia, hasta el saludo de tu familia. Claro, no. Y vos imagínate, ser un niño, nacer dentro de un grupo de estas características, que te rodees de tus amigos que son los que van a este reino, a estos salones de reino de Jehová. Y de un día para el otro que te saquen todo porque vos no estás de acuerdo con seguir yendo. Lo mismo me hicieron a mí me sacaron a mi familia, yo soy el enemigo para ellos, y estamos hablando de una secta totalmente distinta, porque, o sea, ya era el extremo donde está mi familia. Pero estamos hablando de lo mismo, gente que se muere estamos hablando. Ahora, la gente llega por necesidad a estos cultos porque cuando... Cualquier persona desde lo racional, que esté bien de la cabeza, cuando comienza a notar que se quieren meter en tu patrimonio, en tus derechos de propiedad, me parece que salta una luz allí. Sí, pero no lo hacen de pronto. Va paulatinamente. A mí me saltó una luz, yo era un niñito. Está bien, pero vos tenías 14 años. Pero no pude hacer nada. No te puede pedir a vos razonabilidad en ese momento. ¿Pero qué pasaba con tu mamá? Estábamos afectivamente destruidos y vulnerables. Claro. Perdí la mitad de mi familia. Nos vinieron con que la Biblia dice... Una Biblia esotérica, porque yo me puse a investigar esto, no es que se me ocurrió irme y atacarlos. Usan una Biblia esotérica con la numerología, y la mayoría de los testigos de Jehová lo ignoran, porque la Biblia dice, y porque Jehová lo dice, y porque todo está impuesto ahí, y se someten, crédulos, se someten a todas estas mentiras del fin del mundo, y también estas sectas se apoyan de la sociedad misma, ¿no? Hay violencia, hay guerras, está todo mal, entonces juegan con eso. Y más juegan con gente que, como nosotros, que tenemos una necesidad de que porque perdimos un familiar, o porque estamos deprimidos, o porque estamos mal, te vienen con soluciones. Roberta, ¿vos cómo entraste? ¿Entendés? Yo entré por una compañera de la escuela. A mí me pasó que falleció mi abuela. Y bueno, me prometieron de que iba a ver a mi abuela dentro de muy poco tiempo porque al fin estaba a la vuelta de la esquina. Hoy todavía sigue estando a la vuelta de la esquina y esto pasó hace 20 años. Es inminente el fin del mundo. Claro. Hace 130 años, más de un siglo que es inminente el fin del mundo. Claro, lo que pasa es que acá, cuando uno habla de eso, me parece a mí, imagino que a lo mejor hay mucha gente que nos está viendo que cree. Que cree, que tiene fe, y los apoya. Hay gente que no es y los apoya, porque son buena gente. Toma gran parte de lo que creemos los católicos, muchísimas cosas de los católicos. Me parece que no hay que ir contra eso. Me parece que el tener fe muchas veces nos ayuda a vivir, nos ayuda a desempeñarnos en la vida. El problema es cuando la fe se termina convirtiendo en un coacción. Sí. Cuando hay coacción, cuando te lavan el cerebro, cuando te sacan de tu familia, cuando hay muerte. Si no haces esto, vas a ser destruido. Claro, ese es el problema. Yo no sé si claro, premio y castigo van juntos. Pero por eso, acá nadie está contra las creencias. Nosotros estamos a favor pleno de la libertad de culto. Hay que ser respetuoso de las creencias, porque me parece que también... el otro día estaba leyendo una nota muy interesante en un diario, que hablaba de padres agnósticos que necesitan que los chicos crean en algo, porque si no les pueden explicar la muerte. Exactamente. ¿Me explico? Sí, hay una construcción del relato que permiten las religiones y que, bueno, justamente nos puede ayudar a comprender cuando somos chicos cuestiones que son muy difíciles de incorporar, ¿no? Conceptos difíciles de incorporar. Desde lo científico. Es más fácil incorporarlo desde la fe, más que de lo científico, cuando vos tenés un chico. El tema es que cuando se desvirtúa todo, cuando se desvirtúa, que hay una tercera persona aprovechándose de esto, y en este caso está ocurriendo, o sea, es todo un gran dineral que va hacia Estados Unidos a una estructura de unos pocos capitalistas. ¿Qué saben ustedes de la estructura, digamos, que maneja los fondos? Bueno, hasta cuando yo me fui no sabía absolutamente nada, ni los testigos de Jehová saben nada. El tema se desprende yo, por ejemplo, yendo a la feria del libro, comprando libros de católicos y evangelistas que estaban en contra de los testigos de Jehová, y luego internet, que fue una vorágine internet de denuncias, me entero que ellos tienen por ejemplo, en Brooklyn, tenían 2 hoteles de lujo, y eso no saben los testigos de Jehová. Y no es para los testigos esos hoteles, eran para lucrar. Tienen acciones en empresas, se sospecha de que tenían acciones en el mercado de bélico,
¿no es cierto?, que es uno de los que más mueve factura, ¿no es cierto?, claro. Siendo que promueven la paz. Tienen acciones, concesiones en un montón de lugares. Ahora de Brooklyn se mudan a otro lugar porque en Brooklyn hay muchas quejas. Se reúnen en la puerta de la central de la Watchtower en Brooklyn para quejarse sobre todo de problemas de violaciones a criaturas. Claro, lo que pasa es que debe estar... A ver, vamos a meternos acá. ¿De violaciones a criaturas? Sí, porque ellos los testigos de Jehová no pueden denunciar si a uno de ellos, de sus miembros, violan a uno de sus hijos o a uno de sus hijas, no pueden ir a hacer la denuncia a la policía. Tienen un libro de procesos internos. Claro. Como la mayoría de los que hemos trabajado en empresas de Estados Unidos, te dan unos manuales de procesos donde te dice, esos manuales no se lo dan a cualquiera, se lo dan a los ancianos, una vez que son recibidos como ancianos, que es una jerarquía máxima. Ahí te dice cómo hacer si hay una denuncia de abuso. Tienen un registro interno de abusadores. Por lo tanto, si hay un abusador, muchas veces no se lo denuncia, se lo manda a otra congregación. Pero eso lo va a repetir. Se sabe que las personas que abusan sexualmente... Y no dicen nada porque no hay que manchar a la organización, porque en la organización no hay ni pedofilia, ni corrupción sexual. Espiritual. Todo es perfecto. Esto es lo que ocurrió. No hay robo, no hay estafa. 20 millones es el paraíso espiritual. Hace 5 meses atrás, una causa... 20 millones de dólares porque una congregación... Un ciego ministerial violó a una chica de 9 años. Durante no sé cuántos en los años 90 y lo mantuvieron en 96. oculto. Qué bárbaro. Por eso nosotros estamos promoviendo lo que es la ley y justamente lo que quería decir hoy ante la opinión pública, que necesitamos el apoyo máximo del pueblo, que nos ayuden a lograr la ley. En Corrientes habíamos logrado que se promulgue... ¿La ley en qué consiste? ¿En qué va a consistir? Prevención, control sobre grupos peligrosos, ayuda a víctimas. En Corrientes habíamos logrado, como te decía, hace un mes atrás, que se sancione la ley de ayuda a víctimas. No estamos hablando ni de control, de prevención y ayuda. ¿Sabés qué hizo el gobernador de Corrientes? La vetó. Una ley de ayuda. Lo que pasa es que la pirámide jurídica, ustedes lo notaron con el caso de este muchacho que estuvo internado en la Basterrica. La mismísima Corte Suprema le dio la razón a... Para eso sí van a la justicia. Para asesinar gente por la sangre, pero sí. Fíjate que no, pero para denunciar violaciones... sometido a tratamientos de... Sí, pero ese fallo fue incorrecto. Porque si vos lees el fallo de la Corte Suprema está mal. Porque el fallo dice que la decisión no afectaba a un tercero. Y sí afectaba a un tercero. Al padre, a la familia, a los médicos. ¿Por qué los médicos tienen que ser cómplices de dejar morir a una persona que con una sencilla transfusión se salva? Ellos lo que dicen es que la sangre que está manchada, que no pueden recibir, que hay enfermedades, que se van a morir. Porque tienen una interpretación perversa del libro de Hechos 15, 28, 29. Mira cómo te la sabes. Que dice que se abstengan de sangre y de cosas sacrificadas a ídolos y la inmoralidad, porque en el tiempo de Israel, cuando Cristo eliminó la ley judía que prohibía la sangre. Pero, ¿qué pasó? Los judíos, cuando se hicieron cristianos, querían seguir con esta ley. Y se suscitó una pelea con los que eran gentiles, los que no eran judíos, que se hicieron cristianos. Entonces, entre ellos había una disputa fuerte, entonces el apóstol Pablo dijo eso, para resolver el problema. Pero se lo dijo a 3 congregaciones, Siria, Cilicia y Antioquía, que por un tiempo dejen de comer sangre y de cosas sacrificadas a ídolos para que no se termine el problema. Pero en otros textos de la Biblia, a los corintios les dejaba comer sangre, les dejaba comer cosas sacrificadas a ídolos, carne en los templos de los griegos, que los griegos comían carne con sangre, y eso no lo prestan. Los fundamentalismos son malos en todo orden de la vida, lo sabemos, tenemos el ejemplo de la historia, de la religión, de la política, los fundamentalismos son malos. Lo que llama la atención acá es que ustedes están denunciando que en esta religión se vive en el fundamentalismo. Es decir, no hay término medio, porque, a ver, uno es católico. No se puede dudar. Uno es católico. Todos sabemos que en el catolicismo hay distintas ramas. Sí, más practicantes, menos practicantes. Ellos quieren hacer practicantes, menos practicantes, el tema de la penitencia. Hay una libertad que... Ellos quieren hacer su cultura, imponer su cultura. Ellos quieren que haya una cultura dentro de otra, y eso no es posible. El Ministerio de Salud tiene que controlar las prácticas con respecto a la medicina. Son muy dogmáticos. El Ministerio de Salud tiene que cuidarnos. No puede permitir que una persona se deje morir coercionada, porque inclusive en el fallo de Albarracín eso tampoco se vio. No se vio en qué momento firmó ese papel
que estaba firmando su propia muerte este muchacho. Si estaba siendo coercionado o no. Con un perito psiquiátrico lo puedes comprobar, no es muy difícil. Roberta, es muy común. ¿Vos firmaste algo por el estilo, por ejemplo? Sí, yo también firmé. De hecho, firmó toda la congregación. Ajá. Nos citaron a todos un día en el Salón del Reino. Hubo que pagar escribano. Sí, se hizo un acta. O sea, ¿Pueden pagarlo ustedes? Sí, por supuesto. Sí, es un a una beneficio para escribana ellos. testigo de Jehová, no sé. Es un beneficio para ellos. Claro. Ellos están haciendo algo para pertenecer a un grupo que va a sobrevivir, que son superiores a nosotros. Claro, que son como elegidos, ¿no? ¿Entendés? Como ungidos por... Todos los que están dentro de sectas destructivas son elegidos. A ver, quiero que me cuentes bien cómo fue ese episodio, si puede ser. Bueno, sí, fuimos, primero teníamos una tarjetita que decía no acepto donaciones de sangre y dijeron que eso no era suficiente. Entonces tuvimos que ir y firmar un acta delante de un escribano, iba cada persona individualmente. Con nombre y apellido, con nombre documento. y apellido, ese poder quedaba en la congregación y los ancianos lo iban a utilizar en caso de necesidad. Ahora, no firmarlo a ese documento era, ¿cómo te puedo decir? Era exponerse a un montón de problemas, a comités judiciales, a que te dejen afuera, que te aíslen. Entonces, en el mundo no podés estar porque no podés tener ya no podíamos amistad con los humanos. Ya no nos asociamos con la gente, mundanos. solo con ellos, y los afectos eran con ellos. Entonces, es jodido. Entonces no te queda otra que firmarlo y rogar que no te pase nada. Vos, digamos, en tu fuero más íntimo, adentro tuyo, cuando firmaste eso, ¿qué te pasó? No, yo dije, ojalá que no me pase nada. No estabas convencida, evidentemente. El convencimiento es externo, todos tienen un convencimiento externo, todos se cuestionan cosas. La cuestión, lo que surge acá, es que cuando vos te empezás a cuestionar cosas, te dicen que eso proviene del diablo, de Satanás, y no tenés que pensar, que la organización ya piensa por vos y piensa lo mejor para vos. De hecho, un testigo de Jehová, cuando se dedica mediante el bautismo, se dedica a Jehová y a la organización. Por lo tanto, santifican a una organización ellos. Y todo lo que digan es ley. ¿Cómo se salieron? Bueno, yo realmente, después de lo que me pasó, que yo había firmado esa donación y como no me pagaron, porque encima me mintieron, me dijeron que me iban al poner el nombre de la sociedad iba a darme un préstamo para poder solventar los gastos que me hicieron tener, porque yo perdí 9 años una propiedad, no lo cumplieron. Hablé con ellos y les dije que no vengo nunca más. Quisieron venir con la Biblia y yo no los recibí y después nunca más. ¿Vos, Roberta, así brevemente? No, lo mío fue porque yo me fui dando cuenta paulatinamente, empecé a pensar cosas que ellos no me dejaban y me los reservaba para mí. Llegó un momento que acumulé un montón de cosas que yo no veía bien. Empecé a leer libros de filosofía y la verdad que empecé a pensar, me pregunté si era eso lo que yo quería para mí y dije que no, como respuesta, y a partir de ahí pude empezar el camino para salir. Tengo 30 segundos. Me gustaría decirle que ojalá que no sigan amenazando con temas legales y con aprietes, porque yo particularmente voy a seguir, porque a mí ya me sacaron lo más importante que tenía en la vida. Y que vamos a estar viajando a Corrientes a apoyar a la provincia porque hubo un caso grave que está convulsionada la provincia de abuso a niños por parte de una secta. Está un ex comisario que era el padre, la abuela. Así que estamos viajando el fin de semana para apoyar. Gracias por estar, a los tres. Gracias a ustedes. Nos vamos a ir a la...